En el vídeo de hoy os voy a enseñar un flujo de trabajo prácticamente automatizado que os va a permitir revelar vuestras fotografías en cosa de 3-4 minutos y además muy personalizable y conseguir pasar de esta fotografía a esta fotografía cuando después de la intro. Correcto, amigos, todos los que me conocéis sabréis que desde hace mucho tiempo vengo intentando mejorar y sobre todo agilizar los flujos de trabajo a la hora de revelar nuestros archivos RAW o de procesar nuestras fotografías en Photoshop. A la hora de revelar nuestros archivos RAW ya sabéis que hace un año y medio pues compartí con vosotros una serie de estilos, una serie de presets tanto para Capture One como para Lightroom para que pues, íbamos a poder ir haciendo esos pasos que fundamentalmente hacemos en el revelado de nuestros archivos RAW de manera prácticamente automática y personalizable por nosotros. Bien, esa metodología la pasamos directamente a Photoshop para realizar los procesados más avanzados y lo que hoy os voy a enseñar es precisamente eso, es un flujo de trabajo bastante avanzado para realizar el procesado de nuestras fotografías utilizando Photoshop mediante un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones lo que vienen a hacer es ejecutar los principales pasos, los principales 7 pasos que normalmente hacemos o que hace la gente que procesa siguiendo el flujo de trabajo que yo os he comentado, procesando nuestras fotografías en Photoshop. Lo que vamos a hacer es ir paso a paso ejecutando esas acciones que automáticamente nos van a ahorrar muchísimo tiempo porque van a hacer un montón de cosas que vais a ir viendo ahora cuando os enseñe el ejemplo. Hemos visto qué es lo que os iba a enseñar. ¿Cómo conseguir esas acciones? Pues muy fácil. A día de hoy se pueden conseguir de 3 maneras muy sencillas. La primera es un pack de acciones que viene incluida dentro de la videoguía del plugin TK8. ¿Por qué? Pues porque esas acciones nacieron conjuntamente al plugin TK8. Esas acciones funcionan mucho mejor si tienes el plugin TK8 porque normalmente nos van a permitir personalizarlas con máscaras de luminosidad, por ejemplo. ¿Es obligatorio tenerlo? Para nada. Tú puedes utilizar este pack de acciones sin tener el plugin TK8, sin tener ningún plugin y sin utilizar máscaras de luminosidad. Pero ahí vienen incluidas. La segunda manera que tienes de descargarlas es de manera totalmente gratuita a todos aquellos que estéis suscritos a Processing RAW. Dentro de Processing RAW, desde hoy, antes no estaba, desde hoy he puesto esas acciones dentro del área de descargas para que directamente entres en tu área de descargas, pinches y te descargues ese pack de acciones, igual que te puedes descargar un montón de presets, un montón de estilos y un montón de cosas más que tienes dentro de Processing RAW. La tercera opción es directamente entrar y acceder a Processing RAW. Entras, accedes durante un mes, si te gusta lo que ves puedes continuar, si no te gusta directamente te das de baja en el mismo momento y vas a pagar un precio prácticamente irrisorio por este pack de acciones y por muchas cosas más que te puedes descargar independientemente del tiempo en el que estés. Bien, tenemos ya, sabemos el qué es, sabemos el cómo conseguir esas acciones, ahora vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar cómo funcionan y antes de nada cómo instalarlas. Vamos al ordenador y desde aquí lo que vais a hacer es cómo instalar las acciones. Bien, lo primero que tenéis que tener es abierto vuestra ventana de acciones, esta que tenéis aquí, la podéis ver directamente desde aquí, os venís a ventana, a acciones y la ejecutáis. Bien, cuando tengáis la ventana de acciones lo que vais a hacer es pulsar este botoncito que tenéis aquí y buscar el botón de cargar acciones. Lo pulsáis y aquí directamente lo que os va a salir es el típico cuadro de diálogo en el cual vas a tener que elegir qué acciones son las que quieres cargar. Lo que vas a hacer es seleccionar este pack de acciones de Processing RAW Workflow, flujo de trabajo, pulsas abrir y te lo va a crear en un nuevo pack de acciones que yo lo tengo aquí dentro de Processing RAW. A ver, voy a contraer todo. Vale, son estas 6 acciones que, como veis, cada una de las acciones tiene un montón de pasos y son 6 acciones que van a hacer los pasos que yo hago habitualmente en mi flujo de trabajo. El contraste inicial, luego va a hacer el fogonazo, que es una de las cosas que más me gusta hacer, oscurecer, el dark mood, colorear para conseguir ese dark mood tan chulo, efecto Orton y los toques finales. Todo eso lo vamos a poder ir haciendo clic a clic. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tan sencillo como ejecutando las acciones uno a uno. Como os he dicho anteriormente, estas acciones se integran tremendamente bien en el plugin TK8. El plugin TK8 tiene este cuadrito que tenemos aquí, que es TK8 My Actions, donde tú vas a poder cargar, simplemente pulsando este botón más, vas a poder cargar, elegir
Processing Raw Workflow, y dentro de Workflow vas a poder cargar las acciones que tengas. Yo ya las tengo cargadas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, están ordenadas por número, y directamente una vez que las tengas vas a poder empezar a trabajar con ellas. Vais a ver lo sencillo que es, y literalmente se puede procesar una fotografía y con muy buen resultado en 2 minutos, en 3 minutos, depende del trabajo que tú quieras, porque son acciones bastante complejas. Bien, lo primero que tenemos, os voy a enseñar qué es lo que tenemos. Tenemos este archivo RAW, es una panorámica tomada en Lofoten. Este es el archivo RAW ya revelado, el archivo RAW revelado, y lo que vamos a hacer es directamente, podemos duplicar la imagen si queremos o pulsar contraste inicial. Cuando pulsamos contraste inicial nos va a salir, todas las acciones tienen un cuadro de diálogo que merece la pena que le echéis un ojo y que lo leáis. En este caso te dice, puedes modificar la opacidad del grupo o pintar en la máscara o añadir una máscara de luminosidad para ajustar el contraste localmente. Bueno, pulsamos OK. Realmente lo que nos está haciendo es que aquí lo que podemos hacer es, fijaos lo que nos ha hecho. Este contraste inicial nos da ese toquecito de contraste que tenemos en la fotografía, y aquí evidentemente podríamos controlar la opacidad si fuera muy alto, o añadirle una máscara pintando aquí de la manera que nosotros quisiéramos, o añadirle una máscara de luminosidad. Esta primera acción suele funcionar muy bien en todas las fotografías de paisaje, veis que es bastante sutil, con lo cual en este caso no vamos a hacer absolutamente nada. La tenemos seleccionada y lo que vamos a hacer es pasar al siguiente paso, o tú aquí podrías empezar a hacer un dodge and burn o hacer lo que tú quisieras. Si queremos ir al fogonazo, directamente pulsas el fogonazo, y esta acción sí que es importante leer lo que nos sale en este cuadro de diálogo. Nos dice, ahora puedes pintar con un pincel en blanco en las máscaras negras de cada capa. Al acabar, protege las sombras en la máscara del grupo. Muy sencillo, lo que tenemos es este grupo que se llama fogonazo, en el que tenemos todo esto, y nos dice que pintemos con un pincel en blanco, ¿dónde? Pues donde queramos pintar el fogonazo. ¿Cómo funciona? Cogemos nuestro pincel y podemos ir pintando con una opacidad del 100%, podemos ir pintando en las zonas que nos interesa. Podemos hacer aquí, plink, en blanco. Aquí podemos hacer el fogonazo, evidentemente, un poquito más grande. Aquí un poquito más grande. Aquí un poquito más grande, y estas incluso, si os dais cuenta, todo está controlado. La opacidad aquí está al 50, aquí la opacidad está al 70, aquí la opacidad está al 100, la saturación va creciendo, entonces aquí te puedes venir a hacerlo mucho más grande, incluso tú puedes hacerlo, y si crees que queda muy fuerte, pues te vienes aquí a opacidad y le bajas todavía más la opacidad, y en este que tenemos aquí puedes bajar la opacidad todavía un poquito más, lo haces todavía más grande, lo haces más pequeño, puedes hacer unos cuantos rayos. Esto forma parte de cómo quieras hacerlo tú. Y haces esto. Fijaos la máscara que hemos creado. Esto que tenemos aquí, dices, no me gusta mucho cómo ha quedado. ¿Por qué? Porque está todo al 100% y sin proteger. En ese cuadro de diálogo que nos salía dice, protege las sombras con una máscara de luminosidad. Aquí es donde entra el panel Tony Kuiper. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir al Tony Kuiper o sin Tony Kuiper y seleccionamos una máscara de sombras, en este caso sombras 2, por ejemplo, o sombras 1, yo creo que puede quedar bien. Sombras 1, la vamos a invertir y la vamos a aplicar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que este fogonazo solamente se aplique en la zona de las sombras. Incluso nos podemos venir a la máscara y bajar un poquito la densidad para que entre un poquito donde tú quieras. Tienes este fogonazo que tú puedes jugar con la opacidad, bajarlo, subirlo, lo que tú quieras. Lo vamos a dejar de esta manera. Tenemos el fogonazo, aquí tenemos nuestro grupo, claridad inicial, fogonazo. El siguiente paso que tenemos es el de oscurecer. Pulsamos el botón de oscurecer y nos dice, añade una máscara, hay que atender siempre a estos cuadros de diálogo, añade una máscara de medios tonos a la capa oscurecer y una máscara de sombras a la capa levantar negros. Pues muy fácil, nos venimos a la capa oscurecer y le añadimos una máscara de medios tonos. En este caso te vienes medios tonos 3, por ejemplo, y se la añadimos. Y en la zona de levantar negros lo que vamos a hacer es añadirle una máscara de sombras, en este caso pues sombras 2, por ejemplo, y se la añadimos. Una vez que tenemos esto, fijaos, ya hemos conseguido ese toquecito de oscurecimiento. Como todo es totalmente personalizable, si te vienes a la capa de oscurecer, aquí puedes querer que te la oscurezca un poquito más. Fijaos, todo esto estamos controlando el oscurecimiento de nuestra fotografía o subir la opacidad. Tenemos muchas maneras de personalizar, esto lo tenemos al 50%, puedes subirlo. Todo esto, por eso digo que es totalmente personalizable y lo podemos dejar como a nosotros nos guste. Tenemos nuestro oscurecimiento, el siguiente paso ¿cuál es? Colorear. Pulsamos colorear y nos va a salir otro cuadro de diálogo muy importante en el que nos dice añade una máscara de sombras 2 o sombras 3 y juega con la opacidad del grupo. Pues sinceramente vamos a añadirle una máscara, fijaos lo que ha hecho, ¿vale? Está oscureciendo y dándole un tono más azulado. Lo que vamos a hacer es añadirle una máscara de sombras 2, por ejemplo, y esta máscara de sombras 2 se la aplicamos, con lo cual este comando de colorear solamente está afectando ¿a dónde? A la zona de las sombras. Del mismo modo, continuamos
4 colorear, 5 efecto Orton. Pulsamos el efecto Orton y nos va a crear un efecto Orton con otro cuadro de diálogo, un efecto Orton que funciona muy bien, en el que nos dice: ahora puedes modificar la máscara del grupo. Altas luces suele quedar bien, así como la opacidad de todo el grupo. Estos son sugerencias, tú tienes que ir probando. Altas luces, pues vamos a probar cómo queda altas luces. Nos venimos aquí a altas luces, la aplicamos y podemos ver cómo queda esta máscara de altas luces. Yo creo que quedaría bien también metiendo un poquito más de medios tonos, con lo cual vamos a coger las altas luces, ¿vale? Altas luces que tenemos aquí, vamos a venir a nuestra calculadora, vamos a sumarle unos medios tonos 1, medios tonos 2, medios tonos 2, por ejemplo, pulsamos igual, y esto ya se lo aplicamos y va a afectar un poquito más. Ese efecto Orton ya está entrando más. Este efecto Orton, que como siempre, totalmente personalizable. Tanto el brillo que le estamos dando. Tenemos aquí un brillo que le está dando un poquito de contraste y oscureciendo. Fijaos, podemos controlarlo todos nosotros. El contraste, lo mismo. Podemos darle más o menos contraste, lo que nosotros queramos. La textura, el desenfoque, todo esto lo vamos a poder controlar para dejar este efecto Orton, que creo que queda así bastante bien. Podríamos controlar también la opacidad. Podríamos venirnos la máscara y quitar un poquito de densidad para que ese efecto Orton vaya afectando un poquito a todo lo que nosotros tengamos, o meterla dentro de un grupo y añadirle un filtro degradado, lo que tú quieras, pero lo tienes ya todo prácticamente automatizado. Y para acabar tendríamos los toques finales. Los toques finales nos va a decir que con un pincel en blanco y suavidad alta pinta en las máscaras negras de las capas viñeteado y punto de luz para oscurecer y aclarar. Vamos a ver qué nos encontramos. En toques finales nos encontramos una capa, toques finales de color. Vamos a ver lo que hace todo sin personalizar, ¿vale? Veis que el efecto no es muy grande, pero lo que nos va a hacer es una capa con toques finales de color, ¿vale? Que podemos ver qué es lo que hace. Si nos venimos, es una capa de corrección selectiva en la que le puedes dar un poquito más de azules, un poquito más de quitarse un poquito más de amarillos, los medios tonos. Bueno, puedes personalizarla como tú buenamente quieras. Puedes darle un poquito más de azules, un poquito tal, un poquito más de magenta, lo que tú quieras para personalizarla a tu gusto. La siguiente lo que hace no es el color, sino que controla un poco los tonos. Si os dais cuenta, aclara un poquito los negros, también lo puedes tú personalizar. Y luego las dos cosas interesantes es viñeteado, que realmente lo que hace es oscurecer, y punto de luz, que lo que hace es aclarar. No hace nada porque están los dos en negro. Te dice que cojas un pincel en blanco y ese pincel en blanco con una alta suavidad, pues que empieces a pintar donde tú quieras. ¿Dónde queremos oscurecer? Pues normalmente toda esta zona de aquí, por ejemplo, puedes darle por aquí, puedes venirte de aquí, puedes venirte un poco por aquí, pues ir oscureciendo zonas que no te interesen. Aquí lo vamos a dejar alto, y luego incluso podemos utilizarlo para dar toques de oscurecimiento de manera prácticamente aleatoria, como si fuera una especie, y funciona muy bien, una especie de barn. Vais a ver cómo me ha salido ese barn, ¿no? Vamos a ir añadiéndole unos cuantos puntos. Esto lo puedes hacer con todo el cuidado que tú quieras, pero bueno, unos cuantos puntos de sombras. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el punto de luz. El punto de luz lo que va a hacer es iluminar. Vamos a darle aquí un toquecito, le podemos dar un toquecito en las zonas donde queramos que haya un poco más de luz, y podemos utilizarlo incluso como un dodge. Podemos añadirle un poquito más de luz donde nosotros queramos. Puedes venir de aquí, puedes darle un poco más de luz en según qué zonas. Aquí le puedes dar, aquí le puedes dar. Todo esto, bueno, lo puedes ir haciendo incluso a lo loco, que no suele quedar especialmente mal, y vais a ver cómo pues conseguimos darle mucho dinamismo a la fotografía. Si os dais cuenta, fijaos lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo con todo. Este ha sido toques finales, pero es que si nos vamos a el archivo RAW, fijaos la diferencia de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto. Y si nos fijamos con el archivo revelado, que es este, que estaba bastante avanzado, pasamos de esto a esto, de esto a esto. Y como os digo, es súper rápido. Realmente yo os he tenido que explicar un poquito qué es lo que contiene, pero realizar flujos de trabajo con estas 6 acciones te permite revelar fotografías en cuestión de 3 minutos, y fotografías que quedan muy bien, que es totalmente personalizable y que vas a poder realmente incluso seguir aprendiendo, porque vas a poder ir viendo qué es lo que hay en las acciones. Así que ya sabéis, mi consejo es que no dejéis ni un minuto, que os descarguéis este pack de acciones de cualquiera de las 3 maneras que tengáis. Mi consejo es que accedáis a Processing RAW los que no estéis, porque importante, el 1 de febrero, hoy es jueves 26 de enero, dentro de 5 días, Processing RAW va a subir de precio de 9,99 a 14,99 solamente para los nuevos usuarios. Todos los que estén en Processing RAW desde antes pues van a mantener sus precios, así que no os asustéis. Mi consejo es que os descarguéis las acciones, os las instaléis y empecéis a cacharrear con ellas, porque os va a venir muy bien. Amigos, como siempre, nos vemos.